Hay un lugar en el fondo del mar, a unos 200 metros de profundidad, donde el agua ya no contiene oxígeno. No un poco menos de oxígeno, no niveles bajos, cero. Un vacío químico donde ningún pez puede respirar, donde ningún crustáceo puede sobrevivir, donde la vida simplemente se apaga como una vela a la que le han cortado el aire. Ese lugar no está en el fondo de una fosa abisal remota. Está frente a las costas de Luisiana, de Texas, de Murcia, de Suecia, de Omán. Está frente a países habitados, frente a ciudades con puertos y playas y restaurantes de marisco, y el mundo lo sabe desde hace más de 60 años. En 1960, los primeros oceanógrafos, que empezaron a medir sistemáticamente los niveles de oxígeno disuelto en el agua, detectaron algo que no cuadraba. En determinadas zonas del fondo marino, el oxígeno era casi inexistente. Los peces desaparecían de esas áreas. Los organismos bentónicos, los que viven pegados al sedimento, morían sin posibilidad de escapar. Los científicos llamaron a estas regiones zonas hipóxicas o directamente zonas muertas. En ese momento había 10 en todo el planeta. 10 puntos en el mapa que los investigadores registraron, publicaron y presentaron ante los organismos competentes. Los informes se archivaron, los gobiernos miraron hacia otro lado, la industria agrícola siguió operando exactamente igual. Hoy, esas 10 zonas se han convertido en más de 700, según los datos de la Comisión Oceanógrafa Intergubernamental. 700 zonas en las que la vida marina ha sido borrada. Y el número no ha dejado de crecer desde que empezaron a contarse. Para entender por qué ocurre esto, hay que entender primero un mecanismo tan simple que resulta difícil de creer que nadie lo haya detenido. Todo empieza muy lejos del mar. Empieza en los campos de maíz de Iowa, en las plantaciones de soja de Illinois, en los arrozales de Luisiana. Cada primavera, los agricultores aplican toneladas de fertilizantes industriales cargados de nitrógeno y fósforo sobre esos campos. Cuando llegan las lluvias, el agua arrastra esos nutrientes hacia los ríos. Los ríos los transportan al mar, y ahí comienza el desastre. Una vez en el océano, esos nutrientes artificiales disparan la proliferación masiva de algas. Las algas se multiplican en la superficie a una velocidad anormal. Cubren el agua como una alfombra verde, bloquean la luz solar que debería llegar al fondo, y cuando mueren, se hunden hacia abajo y empiezan a descomponerse. Durante esa descomposición, las bacterias que degradan la materia orgánica consumen todo el oxígeno disponible en el agua. El resultado es una columna de agua anóxica, donde nada puede respirar. Los peces que pueden nadar huyen, los que no pueden, mueren. Y el fondo del mar queda literalmente vacío. El ejemplo más documentado, el que lleva más décadas siendo monitoreado y más décadas siendo ignorado, es la zona muerta del Golfo de México. Frente a la desembocadura del río Mississippi, cada verano se forma una zona hipóxica de dimensiones que varían según las lluvias de primavera, pero que en los peores años han superado los 16.000 kilómetros cuadrados. Para que esa cifra signifique algo, es una superficie similar a la provincia de Zaragoza, convertida en un desierto submarino durante meses. El Mississippi drena una tercera parte de la superficie continental de los Estados Unidos. Por su cuenca pasan los residuos agrícolas de Minnesota, Iowa, Illinois, Wisconsin, Missouri, Tennessee, Arkansas, Mississippi y Luisiana. Todo ese nitrógeno acaba en el Golfo. Todo ese nitrógeno mata. Las consecuencias económicas son concretas y devastadoras. El Golfo de México produce el 72% de los camarones que se consumen en Estados Unidos y el 66% de sus ostras. Cada año que la zona muerta crece, los barcos camaroneros de los estados costeros comprueban que sus redes vuelven cada vez más vacías. Los estudios han documentado que los camarones sometidos a aguas hipóxicas son más pequeños, su crecimiento se ve impedido y las capturas caen.
Las comunidades pesqueras de Luisiana y Texas llevan décadas absorbiendo ese coste silencioso mientras los informes de la NOAS se publican, se citan en congresos científicos y no producen ningún cambio real en la política agrícola del interior del país. Pero el Golfo de México no es el caso más extremo. Hay un lugar en el planeta donde la situación es tan grave que durante 50 años fue imposible medirla con precisión. El Golfo de Omán, en el Mar Arábigo, frente a las costas de Irán y el Sultanato de Omán, alberga la zona muerta más grande y más densa del mundo. Los científicos sabían de su existencia desde los años 60, pero la piratería y las tensiones geopolíticas de la región habían hecho imposible enviar barcos de investigación durante décadas. 50 años sin datos precisos sobre lo que estaba ocurriendo en uno de los mares más importantes del planeta. En 2018, un equipo de la Universidad de Anglia del Este encontró la solución. En lugar de barcos, desplegaron 2 robots submarinos autónomos, llamados Sea Gliders, del tamaño aproximado de un buzo humano. Esos robots se sumergieron hasta 1000 metros de profundidad y recorrieron el Golfo durante 8 meses, transmitiendo datos por satélite. Lo que encontraron fue peor de lo que nadie esperaba. El científico Bastien Cueste, que lideró la investigación, publicó sus conclusiones con una frase que debería haberse convertido en titular de todos los periódicos del mundo. El Mar Arábigo es la zona muerta más grande y densa del mundo. La situación es peor de lo que se temía y el área sigue creciendo. Los datos concretos son los siguientes. Para que la mayoría de las formas de vida marina puedan subsistir, el agua necesita contener al menos 120 micromoles de oxígeno por kilogramo. En el Golfo de Omán, las mediciones encontraron concentraciones inferiores a 6 micromoles, es decir, menos del 5% del mínimo necesario para la vida. Y esa zona, con niveles de oxígeno casi inexistentes, se extiende por un área de 165.000 kilómetros cuadrados, una superficie mayor que Escocia, mayor que toda Inglaterra, un desierto marino del tamaño de un país entero, creciendo cada año desde 1991, asociado al calentamiento de las aguas. Y hay algo más en el Golfo de Omán que convierte este problema en algo todavía más perturbador. Cuando el oxígeno desaparece del agua, el ciclo químico del nitrógeno cambia, y en esa transformación se libera óxido nitroso, un gas de efecto invernadero 300 veces más potente que el dióxido de carbono. Las zonas muertas no solo matan vida marina, están retroalimentando activamente el calentamiento del planeta, que a su vez calienta el agua, que a su vez reduce el oxígeno, que a su vez expande las zonas muertas. Es un círculo que se cierra solo. Ahora nos acercamos a casa. El mar Báltico, el mar interior que baña las costas de Suecia, Finlandia, Alemania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Dinamarca y Rusia, tiene una particularidad que lo hace especialmente vulnerable a este fenómeno. Sus aguas tardan hasta 30 años en renovarse por completo. Tiene una conexión muy limitada con el Atlántico a través de los estrechos daneses. Y alrededor de su cuenca hidrográfica habitan 90 millones de personas. En 2010, las imágenes satelitales mostraron una proliferación de algas que cubría 377.000 kilómetros cuadrados de su superficie. Los investigadores confirmaron que esa proliferación se había producido todos los veranos durante décadas. Las consecuencias en el Báltico son ya irreversibles en algunos aspectos. La pesca de bacalao alrededor de la isla danesa de Bornholm quedó vetada en 2019 tras el desplome de las poblaciones. En 2024 cerró la Asociación Local de Pescadores de esa isla, después de 141 años de actividad. 141 años de una tradición pesquera que había sobrevivido a 2 guerras mundiales, no pudo sobrevivir a la hipoxia. Y en el fondo del Báltico alemán permanecen sumergidas aproximadamente 300.000 toneladas de munición convencional y 40.000 toneladas de armas químicas de las 2 guerras mundiales.
Nadie ha calculado con precisión qué ocurre con esos arsenales cuando el ecosistema que los rodea colapsa. Y luego está España. El Mar Menor, la laguna costera de Murcia, tiene 180 kilómetros cuadrados de extensión. No es el Golfo de México ni el Mar Arábigo, es una laguna pequeña, perfectamente delimitada, fácilmente controlable. Y sin embargo, es uno de los ejemplos más documentados y más ignorados de colapso ecosistémico por hipoxia en Europa. La crisis comenzó en 2016, cuando el exceso de nutrientes procedentes de la agricultura intensiva de la comarca transformó las aguas cristalinas de la laguna en lo que los científicos denominaron literalmente una sopa verde. En octubre de 2019, miles de peces aparecieron muertos en las orillas. Solo en los días posteriores se recogieron más de 4,5 toneladas de cadáveres de peces y crustáceos. En agosto de 2021 se repitió. Más de 5 toneladas de vida marina muerta varada en las playas. La causa en ambos casos fue la misma, anoxia. El agua del fondo de la laguna había perdido todo su oxígeno. El Colegio Oficial de Biólogos de la región de Murcia publicó un comunicado en el que afirmaba que no existe duda alguna en atribuir a la actividad humana, concretamente la agricultura intensiva, la causa de la catástrofe. Los científicos lo sabían, los vecinos lo veían, las autoridades regionales de Murcia durante años buscaron otras explicaciones, minimizaron la gravedad, hablaron de fenómenos naturales, y los fertilizantes siguieron llegando al mar. Pero quizás el dato más perturbador de toda esta historia no está en las cifras de extensión ni en los kilos de peces muertos. Está en lo que publicó Denise Breitburg, científica del Centro de Investigación Ambiental Smithsonian. Breitburg afirmó, con datos geológicos, que los mayores eventos de extinción masiva en la historia de la Tierra estuvieron asociados con climas cálidos y con la deficiencia de oxígeno en los océanos. No estamos hablando de una crisis ecológica moderna sin precedentes. Estamos hablando de un mecanismo que ya funcionó antes, que ya borró formas de vida enteras del registro fósil, y que ahora está siendo replicado por la industria agrícola y la inacción política, con 700 zonas activas y una curva que no deja de subir. El océano produce entre el 50 y el 80% del oxígeno que respiras, no los bosques amazónicos, no los árboles de los parques. El fitoplancton marino, los organismos microscópicos que viven en la superficie del océano, son la mayor fuente de oxígeno del planeta. Y ese fitoplancton, esas capas superficiales del mar, están siendo alteradas de forma masiva y sostenida desde hace más de 6 décadas. 700 zonas, 60 años de datos, la zona muerta del Golfo de México del tamaño de Zaragoza, la del Golfo de Omán del tamaño de Inglaterra, el bacalao de Bornholm extinguido comercialmente, los peces del Mar Menor muertos en las playas de Murcia, los robots submarinos encontrando en el Mar Arábigo un vacío de oxígeno donde esperaban vida, el óxido nitroso liberándose al fondo de los océanos y calentando la atmósfera. Todo documentado, todo publicado, todo archivado. La pregunta ya no es si los océanos están muriendo. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando el sistema que produce la mayor parte del oxígeno del planeta llegue al punto en que la curva no pueda doblarse? Y la pregunta más incómoda de todas es la que nadie en las cumbres climáticas formula en voz alta. ¿Cuánto tiempo llevan sabiendo esto exactamente los mismos gobiernos que aprueban las subvenciones a la industria agrícola que lo alimenta? Eso es lo que los informes no dicen en su primera página. Eso es lo que acabas de saber tú. Gracias por haber llegado hasta aquí. En un mundo donde la atención es el bien más escaso, dedicar tu tiempo a entender algo que muchos prefieren no ver tiene un valor real. La indiferencia es cómoda, la curiosidad no lo es, y tú elegiste la curiosidad. Si este vídeo te ha hecho pensar, compártelo, no por mí, sino porque cada persona que lo vea es una persona más que ya no puede decir que no lo sabía, y eso importa. Si quieres seguir bajando a las profundidades, suscríbete. Cada vídeo es una nueva verdad que alguien preferiría que no supieras.
Soy Izar. Nos vemos en el próximo.